Buenas noches, maestro. Muy buenas noches, estimado maestro. Buenas noches a Si quieres, todos. iniciamos, maestro. ¿Iniciamos? Sí, por favor, maestro. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. El Colegio Mexicano de la Oralidad Penal les da la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Temas Selectos de Derecho Penal. Esta noche contamos con el honor de tener a la maestra Gabriela Baltasar Torres, quien esta vez nos hablará de la función del asesor jurídico y tópicos de importancia. Maestro, ¿puedes presentar a nuestra invitada de honor, por favor? Con todo gusto, maestro, pues es para mí un gusto y un privilegio contar con la presencia de la maestra Gabriela Baltasar Torres. La maestra Gabriela es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con certificación para litigar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Cuenta con una especialidad en juicios orales penales. Es maestra en Derecho Procesal Penal. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Penal. En el ámbito profesional, laboró en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, encontrándose adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos, abordando temas legislativos de manera sobresaliente en materia penal. Fue abogada postulante primordialmente en materia penal, desempeñándose como abogada defensora y como asesora jurídica. También se desempeñó en la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tanto en el área de litigación, encontrándose adscrita a diversos órganos jurisdiccionales, y en el área de investigación se desempeñó en la Fiscalía de Homicidios, en diversas sedes de esa Fiscalía de Justicia del Estado de México. Actualmente se desempeña como asesora jurídica pública adscrita al reclusorio preventivo norte en esta Ciudad de México. Bienvenida, maestra Gabriela, está en su casa. Muy buenas noches. Solamente me indicas, maestro Víctor, si me escucho adecuadamente. Perfectamente, Gaby. Adelante. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Me causa más bien a mí un honor estar aquí con el representante primordial, el maestro Víctor del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. He tenido el gusto de visualizar, de estar presente con diversos ponentes y ahora me causa un grande, pero grande honor compartir con todos ustedes mi experiencia laboral, los conocimientos que tengo y bueno, sabemos que efectivamente todos nosotros sobre la marcha estamos aprendiendo. Entonces, el día de hoy y en razón precisamente al cargo que ostento actualmente, se me brinda la oportunidad de hablar respecto al asesor jurídico y algunos tópicos de importancia. Entonces, en ese sentido, aunque suene que la asesoría jurídica es una situación fácil de llevar, creo que no, tiene sus matices como cualquier profesión, como cualquier cargo y sobre todo la magnitud que implica representar a las víctimas, a los ofendidos, y explicaré incluso a qué nos referimos con esos conceptos, ¿sí? Entonces, actualmente, como ya lo refirieron, me encuentro como asesora jurídica pública adscrita al Reclusorio Norte. Es un honor para mí en este momento ahora representar a las víctimas, a los ofendidos, a las víctimas indirectas, a las víctimas potenciales y bueno. En ese sentido, a efecto de que ustedes puedan tener un panorama respecto a lo que yo voy pronunciando al respecto, me di a la tarea de manera breve de hacer unas diapositivas para que me vayan siguiendo. Entonces, les agradecería mucho en la medida de lo posible, tengan a la mano su constitución, su ley general de víctimas, su código procedimental y bueno, más que nada es porque quisiera que me fueran siguiendo, fueran verificando lo que ven en las diapositivas
y a su vez creo oportuno lo que les llame la atención, pues lo vayan subrayando en sus respectivos códigos para que en su momento, ya cuando estén en la práctica, por supuesto que lo tengan al día y en sus documentos. Entonces, bueno, en ese sentido, quiero hacer primeramente una mención respecto a la asesoría jurídica. Voy a abocarme más a la Ciudad de México con el respeto que todos se merecen, y digo, cada quien incluso en situaciones administrativas manejan diferentes maneras en el sentido de logísticamente cómo están asignados los asesores jurídicos. Entonces también les servirá mucho porque incluso yo desconocía en su momento, yo vengo del Estado de México como Ministerio Público, yo desconocía la serie de logística que ha llevado a cabo, en este caso, la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, y solamente seré como muy general al respecto. Bueno, en un inicio sabemos perfectamente como abogados que la asesoría jurídica puede ser de manera pública o puede ser de manera privada. La ley establece que el asesor jurídico puede intervenir en cualquier momento del procedimiento. Y cuando estamos hablando de cualquier momento del procedimiento, es a partir de que se inicia una denuncia o bien una querella, ya sea de manera presencial o bien por escrito. Se puede hacer acompañamiento en su caso de la víctima o ofendido, denunciante, etcétera. Entonces, es importante resaltar, como muchos ya lo sabemos, que no necesariamente tenemos que acudir a la Fiscalía Especializada del delito que nos corresponda. Algunos ministerios públicos, quizá por carga de trabajo, acostumbran a decirnos, aquí no es, diríjase a tal lugar. Sin embargo, ya tienen una instrucción directa que en el momento que cualquier persona llegue a iniciar una denuncia o querella, en la agencia territorial se debe iniciar la carpeta de investigación y posteriormente se remitirá a la agencia especializada o bien se quedará en ese lugar, en fin. A lo que voy es que deben de iniciar la carpeta de investigación y en ese momento puede intervenir el asesor jurídico si es que llevamos asesor jurídico particular. Ahora bien, si ustedes se percatan, algunos tienen esa inconformidad, que por qué el Ministerio Público en todas las carpetas de investigación, en las entrevistas iniciales le ponen que la víctima no quiso asesor, y cuando ustedes se nombran dicen, es que a mí no me explicaron, yo no sabía que necesitaba un asesor. Entonces, bueno, por cuestiones de logística y situaciones prácticas, eso pone el Ministerio Público. Sin embargo, como víctimas, pueden exigir esa circunstancia de que sí quieren asesor jurídico público. La circunstancia es la siguiente. Un asesor jurídico público en una agencia territorial existe, no en todas. Normalmente existe un asesor asignado. Sin embargo, él solamente trabaja en en horarios, se puede decir que desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente 6, 7 de la noche. Entonces, si la víctima llega a una hora posterior, no va a haber asesor jurídico público. Si la víctima insiste o es una situación de relevancia, el Ministerio Público, a efecto de salvaguardar derechos, puede llamar a través de la red de la Fiscalía a lo que llaman la Guardia de Asesores Jurídicos Públicos. Esa está asignada en Colonia Doctores, en la calle Andrade, hacen un llamado y le requieren a los de la Guardia como asesores jurídicos que se trasladen al lugar que se les requiere. Hay asesores jurídicos las 24 horas del día en ese sentido. Lo que tarda en llegar el asesor jurídico de guardia a la zona, a la agencia que lo están requiriendo, al búnker, no sé, a otra alcaldía diversa, es lo que tendría que esperar la víctima. Es lo que normalmente los ministerios públicos le explican a la víctima para ver si es su deseo que ya se inicie la carpeta o bien hace la espera para que pueda escuchar a su asesor o resolver dudas. Digo, no estamos diciendo que el Ministerio Público no está capacitado o no debe de asesorar a la víctima, pero estamos poniendo ejemplos que se pueden presentar y las dudas que luego les surge a ustedes como abogados, que cómo fue eso que no le asignaron asesor, pues fue por ese tipo de circunstancias. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, el asesor jurídico puede representar a la víctima en cualquier momento del procedimiento, aunque no le haya nombrado
desde entrevista inicial. Entonces, ahora procedo a compartir precisamente mis diapositivas. Me permiten, a propósito de las circunstancias y la manera en la cual me gustaría tener una charla con ustedes, digo, porque todos somos operadores del sistema, todos estamos aprendiendo, algunos por supuesto que ya tienen mayor experiencia, otros quizás se les complique alguna circunstancia. Voy a mostrar una diapositiva, se está trabando un poquito, permítanme. Voy a mostrar una diapositiva y ¿qué les parece si terminando cada tema, resolvemos dudas o como me indica el maestro Víctor, si quiere que las dejemos al final? ¿Cómo indica usted, maestro? Yo creo que mejor dejamos unos 10, 15 minutos para preguntas al final, Gaby. ¿Ahí me están escuchando? Perfectamente, Gaby. Ok, se estaba trabando, estaba temiendo que me provocara aquí un problema. Pero bueno, entonces ya tienen a la vista la pantalla, ¿verdad? Así es. Muy bien, continuamos. Solamente seleccioné algunos tópicos, digo, hay muchísimos que podríamos elegir. Solamente seleccioné algunos de los cuales he verificado que las personas pueden tener mayor duda o alguna situación que genere eso. Entonces, así esto es lo que voy a presentar, tópicos de importancia. No voy a profundizar mucho en ello porque solamente tenemos escasas 60 minutos que ya se disminuyeron, entonces demoraríamos mucho en ese sentido. Entonces me voy a tratar de ir un poquito rápido y si algún momento alguien levanta la manita a través del Zoom, en cuanto el maestro Víctor me haga la indicación, yo paro para que pueda a lo mejor responder alguna pregunta. Si me haces favor, maestro, de apoyarme con la situación de la manita, te agradecería mucho. Bueno, entonces, como estábamos comentando, el tema es el asesor jurídico. Ahora bien, ¿qué podemos decir respecto a dónde se encuentra establecido esta figura jurídica? De mayor relevancia, como muchos, me voy a ir incluso a artículos como más básicos. Ahorita no voy a analizar por el momento situaciones de orden internacional, porque yo creo que eso ya sería para un taller un poquito más profundo. Ahora bien, el asesor jurídico se encuentra establecido en el artículo 20, en el apartado C, en la fracción primera, en donde se establece precisamente los derechos de la víctima u ofendido. Más adelante veremos la diferencia respecto a esos conceptos de víctima u ofendido. Asimismo, se encuentra establecido en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 17, en su tercer párrafo, y por otro lado, en el 109, fracción 7, es donde se establecen los derechos de la víctima u ofendido y en las mismas circunstancias que la Constitución. En términos generales, dice que uno de los derechos de la víctima u ofendido será contar con un asesor jurídico, el cual establece que será gratuito, pero obviamente nos estábamos refiriendo a cuando estamos utilizando el asesor jurídico público. Por otro lado, el artículo 109, que es un artículo de vital importancia, establece, igual del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una serie de rubros respecto a los diversos derechos de la víctima u ofendido y en este caso hace alusión a dicha figura jurídica en su fracción 15. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo particular en el 110, nos establece que dicho asesor jurídico debe ser licenciado en Derecho. Asimismo, la función del asesor jurídico en dicho ordinal es orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. Respecto a esta función, solamente rápido para explicar, orientar, pues obviamente es hacerle saber a nuestra víctima cuál es la situación que le acontece, cuál es el posible delito que se va a dar, cuáles son las medidas de protección que podrían ocurrir a su favor
Se interviene legalmente incluso desde la primera entrevista de nuestra víctima en solicitarle, independientemente que la fiscalía esté obligado a hacerlo, nosotros podemos solicitar desde entrevista inicial la protección de nuestra víctima, de sus familiares o incluso de los testigos de los hechos. ¿Sí? Más adelante veremos cuáles son esas medidas de protección. Entonces, desde una entrevista inicial, no debemos de quedarnos callados. Independientemente que el Ministerio Público sabe cuáles son sus obligaciones y su labor, nosotros debemos hacer uso de la voz. Si nuestra víctima es dolida de algún delito, llámese, no sé, se me ocurre tentativa de feminicidio, nosotros debemos de solicitar incluso desde esa intervención con nuestra víctima, solicitar uso de la voz, como lo hace el defensor particular, y solicitar diversas diligencias a favor de nuestra víctima y desde ese momento pedir periciales, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, solicitar, no sé, expediente clínico en donde fue remitida en un inicio, si ella va a llevar a cabo algún tipo de cirugía, solicitar con el médico legista en ese momento, si es que ya lleva notas clínicas o alguna situación, valore lo que se le está llevando para que pueda establecerse incluso el tipo de lesiones o alguna posible secuela futuro. En fin, el asesor jurídico debe de ser activo de respecto a la representación de su víctima e incluso hacer labores de investigación también como un defensor. Ahora bien, ¿qué pasa en un dado caso que ya les había adelantado hace un momento? Si no hay asesor jurídico, si abandona la representación o bien la asesoría es deficiente. Esto está establecido en el 57 párrafo 9 del Código Procedimental, en donde establece que el órgano jurisdiccional, ya estamos hablando obviamente cuando el asunto está judicializado, le va a decir a la víctima o ofendido respecto a esa situación que está ocurriendo. Por un lado, de una posible ausencia y que le llamará a la asesoría jurídica pública si es que hubiera alguien disponible. Otra situación, que el asesor que nombró la víctima ya no se presenta sin motivo alguno. Se le va a llamar también por parte del órgano jurisdiccional a asesor jurídico público. O bien, igualmente sucede como los defensores. Si se percata que la asesoría es deficiente o que no conoce el sistema, el órgano jurisdiccional procederá a solicitar la salida de ese asesor. Si bien es cierto, también la víctima puede exigir que se quede ese abogado o abogada. Lo cierto es que el órgano jurisdiccional, a efecto de verificar que los derechos de la víctima se encuentren respetados, pedirá que se quede la víctima. El órgano jurisdiccional aún así tiene que llamar a asesor jurídico público y permitir incluso que el abogado que quiere la víctima se encuentre presente, explicándole tal circunstancia y el motivo por el cual ese abogado no está capacitado para llevar a cabo su representación, tanto ya judicializado el asunto como incluso ante sede ministerial, para que la víctima pues tome en cuenta esa circunstancia y ya en un momento dado tome una decisión. Ahora bien, si en un momento dado es un delito en el cual no amerita forzosamente asesor jurídico o incluso los públicos no están disponibles en ese momento, pues porque se les está llamando, si es un asunto de relevancia y que la víctima forzosamente quiere su asesor, el órgano jurisdiccional está obligado a suspender si es que no ha iniciado la audiencia propiamente, o bien a diferir la audiencia a efecto de que se pueda en próxima sesión nombrar un asesor jurídico público, y hace la prevención normalmente de que el mismo debe de llegar debidamente impuesto para próxima sesión, que tengan a bien establecer. Entonces, si no es de relevancia, el juez podrá solicitarle a la víctima que sea el Ministerio Público quien represente sus intereses solamente por esa ocasión y de manera excepcional, tal como lo establece el artículo que estamos viendo y del cual vengo explicando. Ahora bien, una ley muy importante en atención precisamente a las víctimas del delito es la Ley General de Víctimas. Esta ley ya tiene tiempo que entró en vigor, precisamente fue el 9 de enero del 2013. Este es aplicable en todo el territorio nacional. También existe ley
por entidades federativas. Sin embargo, hay entidades que todavía no cuentan con su ley especial. Entonces, la Ley General de Víctimas es aplicable a nivel nacional, independientemente de que la entidad que nos ocupa tenga su propia ley local. En ese sentido, ahí podremos resolver varias de las inquietudes que se nos pueden presentar. En este artículo que se le está poniendo a la vista a ustedes, estamos viendo el 125, en donde nos establece qué es lo que le corresponde al asesor jurídico. Me voy a ir muy rápido, digo, ya en su oportunidad de ustedes, por eso les pedí de favor sacaran sus leyes, tomen sus anotaciones, para que ya en su momento ustedes con más calma puedan analizar fracción por fracción y los artículos que se les está poniendo a la vista, porque por obviedad estamos escasos de tiempo y si no, no voy a poder llegar al final de mi exposición. Y además a tener a lo mejor una charla con alguna persona que tenga alguna inquietud. Entonces, en términos generales, le va a corresponder al asesor jurídico hacer efectivo los derechos y garantías de sus víctimas. Si en un momento dado la persona tiene alguna situación que requiere un apoyo médico, psicológico, etcétera, el asesor jurídico puede hacerlo valer, lo puede solicitar al Ministerio Público para que gire los oficios de estilo. Son situaciones de urgencia, puede llamar en ese momento que le pidan una ambulancia, puede solicitar que les entreguen un oficio para que una institución de salud les brinde el apoyo de manera inmediata, incluso sin necesidad de que la víctima o ofendido rindan una entrevista en ese momento. Es una situación de urgencia y por el simple hecho de adolecerse de un delito, la autoridad y las diversas, incluso los órganos jurisdiccionales, estamos como operadores del derecho obligados a brindarle un apoyo de manera inmediata a la persona. Asimismo, se le tiene que informar respecto a los derechos a su favor, los mecanismos y procedimientos que la ley establece a su favor. Asimismo, como ya les informé en la fracción 3, establece incluso respecto a la situación de apoyo médico, asistencia, rehabilitación, entre otros. Continuando con el mismo artículo 125 de nuestra Ley General de Víctimas, y dice asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad. Me llega a la mente en este momento una situación en donde, en una situación, por ejemplo, de feminicidio, un homicidio. La autoridad ministerial, el Ministerio Público, le tiene que avisar en este caso a las víctimas indirectas que les van a hacer entrega del cuerpo y les hace la prevención que no pueden cremar ese cuerpo. ¿Por qué es esa situación? Pues porque si llega a haber una situación en donde deben de hacer una investigación más exhaustiva, que es la simple necropsia, alguna situación que pueda arrojarse a futuro, deben de verificar que el cuerpo pueda exhumarse, por tanto no se permite la cremación hasta que la autoridad ministerial lo indique de que ya agotó todas las líneas de investigación respecto a ese indicio llamado cadáver. Entonces, hay situaciones en las cuales incluso para una exhumación, si ya hay un representante de las víctimas indirectas, por ejemplo, les llama el asesor jurídico, ya sea público o particular, puede requerir las víctimas indirectas que ellos no quieren estar en esa exhumación. Entonces, la persona que representa a estas personas en esa diligencia lo es el asesor jurídico nombrado, o bien se puede nombrar uno especialmente para esa diligencia. Entonces, como ya les había comentado, puede formular el asesor jurídico las denuncias o querellas, y ya en su momento se pueden perfeccionar o hacer el acompañamiento y hacer uso de la voz, como les estaba explicando, para que se lleven a cabo las diligencias, que incluso no está por demás. El Ministerio Público tiene mucha experiencia, son asuntos que ven día a día y más si son especializadas, pues saben todas las diligencias en un homicidio, en un feminicidio, incluso hay áreas especiales para feminicidios en grado de tentativa. Entonces ellos saben las diligencias, pero no está por demás contribuir precisamente a esa investigación opinando al respecto. Ya en un momento el Ministerio Público determinará si nuestras peticiones son acordes a la investigación que se está haciendo en ese momento. Ahora bien, continuamos. ¿Qué son consideradas víctimas? Les refería al inicio de mi charla
que hay víctimas directas, indirectas, potenciales. Normalmente, normalmente no utilizan víctimas potenciales. Ni siquiera en las audiencias yo he escuchado que los órganos jurisdiccionales, los ministerios públicos, hagan uso de ese concepto. Sin embargo, la Ley General de Víctimas, en sus artículos 4 y 6, fracciones 19 y 20, nos establece precisamente a la par que efectivamente hay estas víctimas, este tipo de víctimas, y las diferencias de ellas las veremos más adelante. En ese sentido, son consideradas directas, indirectas, potenciales, y asimismo son consideradas víctimas aquellos grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de sus derechos. Más adelante les pondré ejemplos de estas diversas figuras jurídicas. Ahora bien, en los mismos numerales nos establecen que las víctimas directas serán aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico. Les puse entre paréntesis el robo. Efectivamente, cuando a alguien le despojan de un bien mueble, le están haciendo una afectación en su patrimonio. Un daño físico, aquellas que sufren daño físico, les puse esos ejemplos: lesiones dolosas, lesiones con dolo eventual, robo con violencia, cuando agreden a la persona y le causan algún daño físico, o incluso el delito sexual de violación. Asimismo, serán víctimas directas las personas físicas que sufren una afectación mental y emocional. Y bueno, queremos referirnos a eso, por ejemplo, en el delito de violación, cuando tienen una afectación psicoemocional y esta afectación la valora un perito psicólogo en la materia, o incluso aquella víctima de feminicidio en grado de tentativa también le hacen una valoración psicológica para ver cuál es el grado de afectación psicoemocional. Y en ese sentido, aprovechando esta situación, les quiero comentar que esa valoración psicoemocional, como muchos a lo mejor ya lo saben, va a establecerse en ese dictamen y va a decirse de estas personas cuántas terapias psicológicas requieren y cuánto vale cada una de ellas. De tal suerte que el resultado de esta valoración será un daño moral que tiene un valor total por tantas terapias, y eso en un momento dado será reprochable al justiciable para que se haga en su momento pago de reparación del daño, dependiendo obviamente el delito, en cualquiera de las etapas que se pueda llevar a cabo esta circunstancia. ¿Sí? Ahora, asimismo, serán víctimas directas las que tienen cualquier persona que tiene puesta en peligro o lesión sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito, o bien violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, por obvio de los que México es parte. Se lo subrayé aquí porque esto cobra relevancia, de que si no cubren como víctimas directas cualquiera de las hipótesis antes mencionadas, bastará solamente que tengan una violación a sus derechos humanos. Y más adelante veremos qué establece la ley respecto a esta concepción de violación a sus derechos humanos en el tópico de víctimas. Ahora bien, víctimas indirectas son los mismos numerales a los que me aboqué a explicarles, y establece que las víctimas directas serán los familiares de la víctima directa. Asimismo, serán víctimas indirectas las personas físicas que se encontraban a cargo de la víctima directa y que tengan una relación inmediata con ella. Como ejemplo, les puse hijos, padres, en general, los que tengan una relación a cargo de la víctima directa. Estos ejemplos a mí se me hace muy, muy fácil de poner en aquellos delitos, por ejemplo, de feminicidio, homicidio, víctimas indirectas. Entonces serán todas aquellas que tengan esa relación que estamos mencionando. Y para mejor ejemplificar esta parte, les obtuve el artículo 4 del reglamento de la Ley General de Víctimas, y señala específicamente qué debe de considerarse por familiares.
y ahí les establece las diferentes fracciones, el parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta qué grado, el cónyuge, concubina, concubinario, bueno, en fin, los que viven en sociedad, en convivencia, bueno, ahí se les resuelve la duda, quiénes serán considerados como familiares y hasta qué grado para que puedan ser consideradas víctimas indirectas. Y a propósito de esta circunstancia, les quiero comentar que también las víctimas indirectas tienen derecho, por supuesto, al pago de reparación del daño. Más adelante les pondré también un ejemplo al respecto para irle avanzando. Ahora nos vamos con lo que nos mencionaba nuestra ley, que son las víctimas potenciales, que es muy poco mencionado, muy poco conocido, pero pues ahora sí que considero que a todos se le debe de nombrar por su nombre, ¿no? Por eso existen las diferentes denominaciones y las características que ocupa cada una de ellas. Entonces, las víctimas potenciales, los mismos numerales nos establece que serán aquellas personas físicas cuya integridad o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea porque impidieron o detuvieron la violación de derechos o la comisión del delito. Se me ocurrió ponerles como ejemplo cuando intentan privar de la libertad a una persona de particular a particular, la quieren subir a un vehículo y un conductor se percata de esta circunstancia del forcejeo de la víctima y él por instinto de ayuda impacta su propio vehículo contra el otro donde intentan subirla. En ese sentido, resulta dañado su vehículo, posiblemente resulte con lesiones y alguna otra circunstancia al respecto. Entonces, esta persona será considerada como víctima potencial por los ilícitos que le surgieron a consecuencia de ese apoyo que surgió a la víctima directa y por supuesto que también tiene derecho al pago de la reparación del daño. Asimismo, será la organización, asimismo puse como ejemplo la organización social que acompañan alguna protesta. Ya ven que actualmente hay muchas protestas o quieren ser escuchadas respecto a alguna víctima que sufre alguna situación o está en procedimiento su trámite. Entonces, el hecho de que ellos reciban amenazas o alguna otra circunstancia, consecuencia del apoyo que le están dando a otra persona, a otra víctima, pueden considerarse también víctimas potenciales. Ahora bien, también serán reconocidas como víctimas, vean qué interesante, no nada más hay las víctimas directas, que somos las acostumbradas a mencionar, o el Código Nacional de Procedimientos Penales se aboca mucho a decir víctimas y ofendidos. Ya vimos entonces cuáles son todos los rubros de víctimas y que por consecuencia abarcarán todos los rubros que estoy mencionando, el Código Nacional de Procedimientos Penales y por supuesto también nuestra Carta Magna. Entonces, las otras víctimas que también son consideradas como tal son los grupos o comunidades o organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado en la comisión de un delito o la violación de derechos. Y les puse como por ejemplo que ha ocurrido a últimas fechas cuando una comunidad se opone a la construcción de una plaza comercial o algún otro inmueble, no sé, se me ocurre construcción de departamentos, de condominios, por considerar que daña el medio ambiente de su comunidad y que incluso a consecuencia de esta situación que se están oponiendo reciben alguna situación de lesiones o daño en los bienes o incluso amenazas a consecuencia de esta circunstancia. También podrán ser consideradas víctimas, pero en su carácter de comunidad, de organizaciones sociales. Bueno, entonces habíamos visto con anterioridad que ya se explicó, por ejemplo, cuáles son las víctimas directas y se hizo mención que también serán víctimas que tienen una violación a sus derechos humanos. Algunas veces me ha tocado verificar en audiencia la prevención por parte de un juez hacia un operador del sistema cuando ellos pretenden hacer ver que la violación de derechos al detenido, por ejemplo, digo, a lo mejor es muy burda cuando ahorita estamos hablando de víctimas, pero me refiero a que violación de derechos
no se lleva a cabo de particular a particular, porque luego detienen los ciudadanos a la persona y la golpean y dicen es que le violaron sus derechos humanos. Por eso es una detención ilegal. Entonces, he escuchado cómo los jueces hacen prevenciones al respecto y esta situación de violación de derechos la retoma la Ley General de Víctimas en su artículo 6 y nos establece precisamente qué será consideración de violación de derechos humanos para que pueda ser considerada entonces a esa persona como víctima de un delito. Y nos establece que será todo acto u omisión que afecten los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, pero para esto el agente debe ser servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, o bien incluso un particular, pero que este particular esté ejerciendo funciones públicas. Asimismo, será violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular, pero que esté instigado o autorizado explícita o implícitamente por un servidor público. O cuando actúe con aquiescencia, dice la ley, que quiere decir consentimiento o colaboración de un servidor público. Entonces, como podrán ver, para la comisión del ilícito de violación, que se presente la violación de derechos humanos o que sea considerada víctima la persona, en estas hipótesis verán ustedes que debe de intervenir de una u otra forma un servidor público, incluyendo porque instiga a un particular a llevar a cabo una conducta en contra de la víctima. Ahora bien, como les había dicho, hemos visto que menciona mucho el Código Nacional, la Constitución, víctima y ofendido. Pero entonces, ¿qué debemos entender por estos dos conceptos? ¿Son iguales, no son iguales? ¿Cuáles son los matices que los diferencian? Y bueno, la persona física nos establece el 108 de nuestro código adjetivo en la materia, que es la persona física o moral, titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley como delito. Ahora bien, si se dan cuenta quién el ofendido, como lo establece este numeral, es la misma tesitura y las mismas características que víctima indirecta. Sin embargo, he visto que en el Estado de México en lo particular mencionan más ofendido que víctima indirecta. Y por el contrario, en Ciudad de México mencionan más el concepto de víctima indirecta que de ofendido. Pero con calma verifican ese numeral y tendrán las mismas matices, las mismas exigencias que los numerales que ya les había referido con antelación, precisamente respecto a víctima indirecta. Ahora bien, van a encontrar en diferentes ordenamientos que la víctima será también aquella a la cual le llevan a cabo un hecho delictivo o victimizante. Bueno, me aboqué a buscarles hecho victimizante y la encontrarán en la Ley General de Víctimas en su artículo 6. Y en lo particular, este ordinal establece que serán los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima. Y estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos. Entonces, como podrán ver, tanto víctima es a la que le llevan a cabo un acto de carácter delictivo, ya sea de manera directa o indirecta o como víctima potencial, o bien será considerado como tal cuando le llevan a cabo una violación a los derechos humanos que con antelación ya establecimos que son considerados violación de derechos humanos en estas personas físicas. Ahora bien, hice un resumen, se puede decir, porque es un catálogo amplio. Muchos de ustedes ya lo conocen, los derechos de las víctimas u ofendidos, que de manera preferencial está en el artículo 20 en su apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en el 109 y la Ley General de Víctimas 7, 8, 9, 10 y 12. Sin embargo, también quiero establecer que los derechos de las víctimas no solamente están establecidos específicamente así como tal en esos ordinales,
vienen regados en las diferentes legislaciones, pero obviamente no porque no estén en el catálogo no quiere decir que no son derechos, vienen establecidos de manera implícita. Entonces, ya habíamos dicho la ayuda y asistencia y atención que debe tener la víctima, incluso, como ya lo comentamos, desde que inicia su denuncia o querella. Acceso a la justicia en cualquier momento, en cualquier etapa del procedimiento. Se busca que la justicia sea pronta y expedita, y así lo establece nuestra Constitución. Debe ser informada de sus derechos, no solamente por el asesor jurídico público, sino también por la Fiscalía. En ese sentido, ustedes podrán verificar que todas las carpetas de investigación les hacen firmar su carta de derechos varias veces. En cuanto se vuelven a parar, la vuelven a firmar. Solamente es precisamente para verificar que conocen sus derechos y bueno, que no tienen dudas y que no le están violentando alguna situación, de que no le resolvieron alguna duda, alguna inquietud o algún respaldo en sus derechos. La reparación del daño la veremos más adelante, es un rubro muy importante en esta circunstancia de las víctimas, porque independientemente de que hay delitos que no se pueden restituir al estado que guardaban, lo cierto es que hay víctimas que con la reparación del daño se sienten más satisfechas, más tranquilas. Hay personas que realmente no quieren una reparación del daño, pero sin embargo es su derecho. Y si no se hace el pago de reparación del daño y la víctima no hace su manifestación expresa, no se pueden llevar a cabo otras salidas alternas del procedimiento. Más adelante explicaré respecto a esa circunstancia, pero es un motivo de oposición fundada por parte del asesor a efecto de que una salida alterna del procedimiento no se pueda llevar a cabo si no han garantizado ese pago de reparación del daño. Bueno, coadyuvar con el Ministerio Público. Nosotros conocemos la coadyuvancia cuando contestamos la acusación, cuando nos adherimos, perdón, o cuando nos llega la acusación y coadyuvamos con el Ministerio Público. Sin embargo, coadyuvar con el Ministerio Público puede acontecer desde el inicio de la investigación, aportando lo necesario para que el Ministerio Público pueda ejercitar acción penal o pueda verificar que efectivamente las víctimas, cuando digo víctimas para referirme a todos los diferentes víctimas o tópicos de las mismas que existen, cuando las víctimas están diciendo la verdad y cómo lo vamos a acreditar, o el tipo de delito que se da, ¿no? Entonces vamos a coadyuvar con el Ministerio Público en cualquier etapa, no tengamos la costumbre que nada más es cuando nos adherimos a la acusación o cuando presentamos nuestra acusación coadyuvante. Coadyuvar es en todo momento. Tener asesor jurídico, ya lo explicamos, pueden elegir un representante legal. No sé, se me ocurre un chico de 14 años que, si bien es cierto, no quiere elegir a lo mejor a su mamá o a su papá, porque de hecho él es la víctima de una violencia familiar, él puede elegir a una persona de alguna institución o a algún familiar con el cual él se sienta protegido, ella se sienta protegida. Pueden elegir un representante legal que no necesariamente va a ser sus padres, bajo circunstancias que se pondrá del conocimiento del agente del Ministerio Público e incluso del órgano jurisdiccional. Asimismo, tienen derecho de impugnar las omisiones del Ministerio Público, tanto en la investigación como en las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento. Un tema un poco amplio, un tema muy importante, pero nosotros como asesores jurídicos, una vez que la víctima recibe esta resolución de las diversas resoluciones por parte de la gente del Ministerio Público, tenemos la aptitud de recurrir estas determinaciones y solicitar se genere audiencia incluso ante el juez de control, en donde le vamos a exponer el motivo por el cual no estamos de acuerdo con esas determinaciones, diciéndole los antecedentes, incluso las peticiones, que no hay acuerdos, puede que no haya acuerdos a nuestras peticiones, en fin, hay varias circunstancias que se pueden dar. Entonces nosotros como asesores jurídicos, representando a nuestra víctima, podemos recurrir a estas determinaciones del Ministerio Público. Proteger intimidad, identidad y otros datos personales, una situación muy fácil. El Ministerio Público le pregunta a la víctima si quiere que sus datos sean reservados. Por esa razón, en entrevistas no vemos los datos de las víctimas.
se mantienen en el sistema del Ministerio Público. Asimismo, cuando van a las audiencias, también pueden solicitar que se les reserven sus derechos, que no se les mencione el nombre, incluso para determinados delitos de acto impacto que vienen en esta diapositiva en la parte inferior, el último rubro que aparece ahí. Bueno, aquí les puedo comentar en lo particular que cuando las víctimas, aunque no sea de los delitos que aparecen hasta abajo, hay víctimas que, por ejemplo, me dicen a mí, ¿sabes qué, licenciada? Yo no quiero ir a las audiencias. ¿Por qué? Pues es que yo no quiero que me vean. O luego en el público puede entrar la familia del imputado. Entonces, ¿qué hago yo? Se me viene a la mente un ejercicio indebido de funciones. Mi víctima me dice que no quiere estar en la misma sala que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales él había denunciado y que incluso saben quién es él. Presume él que sabe quién es él porque pues conocen lo que hicieron. Se puede solicitar a través de oficio al juez de trámite que lleve a cabo la activación de sala de testigo protegido para que nuestra víctima esté precisamente ahí con nosotros y no lo puedan ver porque ya la pantalla está difuminada, entonces él escucha todo, ve todo, opina al respecto, va teniendo comunicación con el asesor jurídico en la sala de testigo protegido y en ese sentido se le resguarda también su identidad. No nada más nos referimos a identidad de datos personales, también puede ser identidad de la persona físicamente para que no la reconozcan, no la vean, se sienta más seguro. Ahora, como tip, yo lo que hago en asuntos relevantes, pongo a la víctima en sala de testigo protegido, le pongo un asesor jurídico para que esté con él haciéndole acompañamiento. Si hay necesidad de psicólogo, también se pide con anterioridad a la audiencia. Todo eso se peticiona antes de audiencia, no el mismo día de la audiencia. Se mete un oficio y se peticiona. Entonces, en sala de testigo protegido está nuestro representado y nosotros estamos sentados en la mesa de litigación con el agente del Ministerio Público. Esto luego como para tener mayor comunicación con el Ministerio Público, darnos opinión, hacernos observaciones. El chiste es que hacer apoyo en ese momento del debate, depende de la audiencia, siendo modo de debate, es muy importante en las audiencias de juicio incluso. Y bueno, en ese sentido es una situación que les quiero comentar para que si en algún momento nunca habían tenido esa situación de meter a su víctima a sala de testigo protegido, lo hacen ver en su escrito y los motivos por los cuales no quiere estar ahí. Entonces, bueno, la seguridad, así como de familiares y testigos, desde entrevista inicial se puede pedir se active en Ciudad de México Código Águila, en otras entidades, pues que se active protocolo policial a efecto de que estén al pendiente de la víctima en cualquier momento que se le requiera. Pueden también pedir como asesores jurídicos que esa seguridad sea de manera permanente en su domicilio, es decir, ponen una patrulla que esté día y noche. Obvio, se van alternando los elementos policíacos, pero pueden pedir también ese tipo de circunstancias. Deben de justificar también el tipo de delito porque, digo, desafortunadamente no hay patrulla para cada víctima. Deben de justificar porque quieren una seguridad permanente. Entonces, también puede ser esto para sus familiares, los testigos. Sobre todo se da esto para delitos de alto impacto. Y bueno, en fin, se pueden solicitar medidas de protección, precautorias, aseguramiento de bienes para reparación del daño. Se me ocurre en un fraude, se congelen sus cuentas. En caso de lo que habíamos comentado, en este tipo de delitos que aparecen en la última lámina que les estoy presentando, para que se colabore con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y realización de peritajes. Se puede pedir determinados peritajes. Se me viene a la mente el asunto de Devani, creo que fue en Monterrey, la chica que desapareció y que la encontraron en la cisterna. Entonces ahí se hizo colaboración de expertos en materia de criminalística y medicina de la PGR y de otras instituciones a efecto de verificar qué es lo que había pasado y bueno, verificar también que el primero de los dictámenes o informes periciales no haya tenido errores, situación que sí sucedió, pero bueno, como ejemplo, se puede pedir también apoyo de otras autoridades para la investigación de los hechos, realización de peritajes o inclusive si no existe un perito para alguna situación que queremos acreditar, se puede pedir apoyo ya sea al Ministerio Público
para que gire oficios pertinentes a alguna otra institución de esta índole. Bueno, ahora, como asesores jurídicos, como ya les había comentado anteriormente, dentro de los derechos de las víctimas están impugnar las determinaciones y omisiones del Ministerio Público. Muy atinadamente el maestro Víctor en un taller pasado de 3 horas tuvo una ponente muy experta en donde estableció precisamente y explicó la manera en la cual se pueden impugnar estas determinaciones y omisiones ante el juez de control, generar la audiencia. Ya sabemos nosotros que para impugnar, una vez que le notifiquen a nuestras víctimas de este archivo temporal, de este no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, tendrá, una vez que sea notificado, pero legalmente, que se cumpla con la legal notificación para que nos empiecen a correr los 10 días. Y entonces tendremos la oportunidad de meter un oficio con el juez de control a efecto de impugnar. Hay veces que, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo solicitud de actos de investigación, diligencias o un testigo o no sé, y hay una petición y no le recae acuerdo. Para nosotros poder llegar también es una situación, para nosotros poder llegar ante el juez de que no están siendo omisos con alguna situación, tenemos que traer un acuerdo de negativa, porque si no traemos acuerdo de negativa, el juez de control nos hace llamada de atención en el sentido de que solamente pedimos de palabra por decir y no tenemos cómo constatar dicha circunstancia. Entonces debe ser mediante oficio, la negativa y a generar audiencia. Este tema ya lo había tocado cuando vimos la situación de los derechos de las víctimas, el resguardo de identidad, perdón, y ya vimos que la identidad no solamente ocurre respecto a su nombre, su domicilio, su edad, su ocupación, también puede ser respecto a su identidad física y la diligencia que podemos solicitar. Bueno, las medidas de protección, nosotros como asesores, ya se los vine refiriendo, debemos estar al pendiente de nuestra víctima, saber qué posible delito se da y en atención a eso y que sí peligra su integridad, se pueden pedir medidas de protección más amplias y no las que normalmente pone el Ministerio Público, que es que es activar código águila y que el imputado no se acerque o no la moleste. Entonces, las que están marcadas en amarillo sí requieren revisión por el órgano jurisdiccional, una vez que son acordadas por el Ministerio Público. Se tienen 5 días para generar audiencia, máximo 5 días, que no pase de esa temporalidad, a partir del acuerdo en el cual fijaron esas medidas de protección. Se genera una audiencia y en esa audiencia se le expone al juez el motivo por el cual se generaron. Él las puede modificar, las puede ratificar, las puede revocar. Se le pone de conocimiento el tipo de delito, ¿no?, que se está investigando y el juez tomará una valoración y se imponen por 60 días y sí pueden ser, se pueden extender por otra temporalidad, pero se tiene que volver a generar la audiencia. Si no mal recuerdo, son 30 días más. Una vez que se van a acabar los 30 días, se le vuelve a exponer al juez los motivos por el cual queremos pedir una prórroga en esas medidas de protección. Entonces, nada más para, ya vienen ahí los artículos en los cuales pueden encontrar estas medidas de protección. Y bueno, una de ellas es la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestias a la víctima u ofendido. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad. Este tipo de medidas de protección se dan normalmente en los ilícitos de violencia familiar, en donde los cónyuges o las parejas viven en el mismo domicilio y se sale la víctima a efecto de resguardar su identidad, a resguardarse en atención al ilícito del cual fue víctima y le solicita al Ministerio Público, le requiere al investigado, cuando todavía no se ejercita acción penal, no se le hace la imputación, se le requiere al investigado o bien ya después al imputado, le haga la devolución de esos objetos. Asimismo, en tratándose de delitos en donde peligra la víctima o no tiene en dónde acogerse, pueden solicitar, la manden a albergues o algún refugio de carácter temporal. Si tiene hijos, incluso con los hijos le pueden recibir. La separación del domicilio pues también se da sobre todo en aquellos delitos en donde se ventila situaciones entre parejas, concubinos, novios, etcétera. La vigilancia en el domicilio, pues se me ocurre
una circunstancia de un robo, alguien que le robaron a las afueras de su domicilio y el investigado, imputado, vive por ahí o tiene una actividad cercana, se puede llevar a cabo esa situación, o incluso si temen por su seguridad, por alguna circunstancia que se haya ventilado al momento de la comisión del evento delictivo. El reingreso de la víctima a su domicilio también se da sobre todo en violencias familiares, el auxilio inmediato de integrantes de instituciones policiales. Bueno, pues en este caso se activa, por ejemplo, en Ciudad de México, como ya les dije, el Código Águila, efecto de que estén al pendiente de las víctimas para cualquier situación, protección policial, se puede pedir incluso de manera permanente, y la otra es la provisión de acercarse, comunicarse con la víctima u ofendido. Entonces, bueno, son esas medidas de protección, dependiendo los alcances de las circunstancias, podemos nosotros verificar algún otro tópico que queramos proteger, entonces no necesariamente nos debemos de ir a como dice específicamente el artículo, como dice la fracción así tajantemente, debemos de buscar una salida de tal manera que nuestras víctimas estén totalmente protegidas, salvaguardadas, e incluso pues ustedes saben perfectamente que no hay necesidad de que acudan a las audiencias, por eso pueden tener la representación del asesor jurídico. Entonces, de ahí entonces vean la importancia del asesor jurídico cuando muchas veces en son de broma dicen que los asesores jurídicos a todo se adhieren. Hay que cambiar esa postura, esa idea que se tiene, hay que ir implementando y utilizando la ley a favor de nuestras víctimas y por supuesto a favor incluso de nuestra manera de litigar. Ajá, no esperemos que el Ministerio Público haga las gestiones, las diligencias, los oficios que se requieren para la protección de nuestras víctimas, hay que peticionarlo desde un inicio. Ahora bien, otra situación se puede decir que de importancia es el enfoque diferencial y especializado a favor de las víctimas. Está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 109 fracción 12 y asimismo en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Y bueno, a grandes rasgos quisiera tocarles una situación que se me presentó apenas. Digo, a lo mejor a ustedes se les ha presentado algún otro tipo de circunstancia, pero para que vean qué importancia tiene esta circunstancia. Se me asigna para un juicio del cual no conozco el asunto, ya está por iniciar alegatos de apertura, no conozco carpeta, no tengo nada al respecto, llego a audiencia, obviamente pues iba a poner del conocimiento de la juez, no tengo conocimiento, tengo plática con la víctima directa, delito de violación, y bueno, me dice la víctima que ella tiene unas ciertas circunstancias desde hace años donde tiene un problema mental, quizá esquizofrenia, quizá algún otro, ella lo desconoce, ella no ha tenido un seguimiento, ella le han mandado medicamento, no sabe el nombre de los medicamentos, no lleva una nota clínica, en fin. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese tipo de situaciones? Verificar el estado de vulnerabilidad de nuestra víctima. Verificar cuál es su condición, su discapacidad. A lo mejor es una persona que no tiene la capacidad de comprender y entender la naturaleza del asunto que se está ventilando, del hecho victimizante, en fin. Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de situaciones? Por ejemplo, en lo que me ocurrió con esta persona. Y bueno, aparte que se comportaba rara, en el momento de que se inició audiencia, sí dio sus siglas, sí se mostraba dibujando en todo momento, cabizbaja, volteando para todos lados, etcétera, situación que la juez también lo percibió. Entonces, ahí que se tiene que peticionar, pues que se le hagan estudios especializados, no solamente psicológicos, sino que intervenga perito en psiquiatría para que pueda determinar una posible afectación y en ese sentido hacer un enfoque diferencial y especializado porque esta persona no puede, luego no habían llamado al psicólogo para que estuviera conteniendo a la víctima, que es contener que si se sienten mal, si se ponen aprensivas, si quieren llorar, si se sofocan, o sea, cualquier situación en razón precisamente del momento que están viviendo en audiencia, porque pues por obviedad no están acostumbrados como ciudadanos y menos como víctimas a situaciones así, tienen que llamar a un psicólogo para que contenga a las víctimas, no había psicólogo presente, entonces tiene que aplicarse un enfoque diferencial en este tipo de circunstancias, en razón de la edad, la preferencia sexual, bueno, en fin.
Entonces, ahí podrán ver lo que se especifica, qué significa ese enfoque diferencial y especializado. A propósito de situaciones de derechos, se me olvidó comentarles que cuando la víctima está sufriendo un delito de carácter sexual, por ejemplo, una violación, en el Ministerio Público están obligados, y si es que no sucede, para que ustedes lo soliciten, porque a veces se acaban, se les llama kit para los delitos sexuales. ¿Y qué contiene ese kit? Tiene medicamento en donde la víctima se lo toma para una posible enfermedad de transmisión sexual. Le hacen un oficio, obviamente para el psicólogo, y también le hacen un oficio para una institución de salud pública. Con ese oficio, aunque ella no tenga seguro, ISSSTE, etcétera, con ese oficio ya puede ir a donde la están remitiendo y le hacen una valoración médica de sangre para ver si no pudo haber sido contagiado por alguna enfermedad de transmisión sexual, y asimismo le obsequian una pastilla de emergencia porque si es su derecho tomarse esa pastilla. Y bueno, y también como víctimas del delito tienen derecho a que se les apoye si es que resultaran embarazadas producto de ese evento delictivo, tienen derecho a que sean canalizadas con una institución pública la cual no les va a cobrar para que les realicen un aborto, siempre y cuando sea dentro de la temporalidad permitida por la ley y que por supuesto no peligre su vida. Bueno, ahora, ¿qué es daño? Estamos viendo que las víctimas tienen derecho a una reparación del daño dentro de sus múltiples derechos. El daño está establecido en nuestra Ley General de Víctimas en su artículo 6. Por eso les comento, cualquier cosa de dudas en relación de víctimas, esta ley y su reglamento les va a sacar de muchas dudas, obviamente pues cada quien buscando, siendo autodidacta, pero esta ley es magnífica porque todo lo que tiene que ver con víctimas está establecido ahí. Entonces, ¿qué es daño? Para reparar el daño. ¿Pero qué es daño? Pues establece este ordinal en la fracción 6, que es la muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, también las pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico, pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente, incurridos como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente. Y les pido una disculpa si voy rápido, ya es un poco tarde y quisiera charlar un poco con ustedes, pero qué bueno que lo tienen a la vista, entonces es más fácil que me vayan siguiendo, por eso les puse diapositivas a que yo vaya y hable y hable y hable y hable. Es muchísima información para el corto tiempo, pero espero que les esté siendo de utilidad y los ejemplos que les voy dando. Ahora, ¿qué es una reparación de daño integral? Un tema muy sobresaliente, porque de ahí podemos otorgar el perdón desde sede ministerial, cuando sea obviamente delitos que así lo ameriten. Sí, pero págame la reparación del daño. Bueno, pero ¿cuánto es tu reparación del daño? No me vais a pedir 10,000. Ah, no, te voy a pedir 20,000. ¿Y por qué tanto? Ah, pues porque ya te acredité restitución, te acredité rehabilitación, compensación y etcétera, ¿sí? Entonces, para tener un soporte como asesores, hay herramientas para tener una reparación de daño integral. Entonces, este numeral que ustedes están viendo nos establece esa llamada reparación de daño integral, porque nada más dicen así, pero a veces no nos ponemos a buscar qué y qué amerita reparación de daño integral. Ahí están los rubros, esas medidas se deben de cubrir. Y bueno, también será considerada que estas medidas serán implementadas a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante, la de su violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. ¿Por qué? Porque no todas las medidas, compañeros, que están aquí de la 1 al 5, no todas se pueden acreditar en todos los delitos. Depende la gravedad y depende la violación. Si quieres interrumpirme en algo, Víctor, estoy a la orden, ¿eh? No, 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 para nada, para nada. Adelante, Gaby. Bueno, estoy a la orden de que si voy muy rápido, si me estoy excediendo. Bueno, entonces aquí mire, someramente, como ustedes ya vieron, ya ahí está lo que estábamos viendo de reparación de daño integral. Y bueno, en ese mismo capítulo de reparación del daño van a entender que es una medida de restitución.
Y en términos generales es devolver a la víctima la situación que tenía antes de que se le cometiera ese derecho o la violación de derechos humanos. Puse aquí el delito de despojo, medida de restitución, que se me devuelva mi inmueble del cual me despojaron. Se puede pedir incluso como una medida precautoria. Rehabilitación. Este significa que la víctima se le facilite hacer frente a los efectos sufridos por causa de ese ilícito o la violación de sus derechos. Entonces les puse como ejemplo la rehabilitación médica de sus lesiones. Hablando de pues alguna persona víctima y que le cometieron tanto ilícito de lesiones o a lo mejor un robo con violencia que devienen unas lesiones o un acompañamiento psicológico en delitos sexuales, etcétera. Aquí les puse los ejemplos. Posteriormente nos vamos a la compensación, que algunos es muy poco, bueno, no la han escuchado, pero a lo mejor no saben o no sabemos interpretar. Entonces, bueno, la compensación se realiza a la víctima de forma apropiada, así establece el artículo, y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, insistimos, o de la violación de derechos humanos, que ya saben qué significa eso, sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Se otorga por los perjuicios, los sufrimientos, las pérdidas económicas que fueran valuables. Y bueno, les puse como ejemplo se me movió. Les puse como ejemplo el daño en su integridad física, el daño moral que ya vimos que se puede valorar con el dictamen en psicología, los perjuicios, el lucro cesante, por ejemplo, cuando alguien dejó de trabajar porque estuvo lesionado y lo que estuvo en el hospital y lo que estuvo en recuperación, y luego si era un trabajador que, no sé, se me ocurre que vende en la calle, no tiene un trabajo estable, o hay personas que se incapacitan y como llevan poco trabajando, no les pagan la totalidad de su sueldo y entre más tiempo se tarden les hacen un descuento mayor. Entonces, eso lo pueden acreditar, y quién va a ser responsable de pagar esa situación que no están ganando, pues precisamente la persona que en su momento puede ser sentenciada, se puede ir a una suspensión condicional del proceso, se puede ir a un procedimiento abreviado. Entonces, bueno, daños patrimoniales que pueden ser generados a consecuencia de este hecho. También se puede solicitar como compensación los gastos y costas judiciales, como por ejemplo los que se derivan de la contratación de un abogado. Esta es una situación un poco cuestionable. Hay jueces y abogados defensores que dicen, sí, lo que le pagaste a tu asesor, pero ¿dónde está la factura? Entonces piden factura, no nada más piden como un recibo de honorarios para que nosotros podamos garantizar oposición fundada. Necesitamos de preferencia una factura para que ahora sí que para que no nos pongan peros, ya todo es cuestión de criterios. Yo por lo pronto no estoy muy de acuerdo con la factura, porque tan es así que tengo abogado particular que le tuve que pagar. Obviamente pues no sería una cantidad exorbitante, porque si no sería una situación en donde estamos queriéndonos hacer de dinero de manera ilícita, aprovechándonos de la situación que está viviendo el imputado, ¿no? Bueno, los gastos de tratamientos médicos, terapéuticos, no sé, una persona que sufrió una lesión y tuvo que usar una férula o perdió un pie y tiene que comprarse su prótesis. Hay personas que les operan, no sé, se me ocurre una mandíbula, le pegan en una mandíbula, le operan, pero no queda bien, le pegan en la nariz y también no queda bien, tienen que volverle a hacer otras cirugías. Entonces, todo este tipo de circunstancias se puede considerar como compensación, y también considero como compensación los gastos de viáticos. Viáticos, ¿cómo se van a acreditar los viáticos? Normalmente la gente que viaja en transporte público pues no va a pedir un ticket, ni mucho menos. Taxi, pues no todos los taxis son de Uber que puedas comprobar. Entonces yo lo que estilo hacer es que si viajaste de tu domicilio al Ministerio Público el día que denunciaste y no te llevó la patrulla o te regresaste, pues ahí ya le ponen, me regresé en taxi porque estaba lesionada, fue tal día. De la colonia tal a la colonia tal, el día que fui al psicólogo a sacar la cita, tanto. El día que sí me citaron en el psicólogo, tanto. El día que el Ministerio Público me mandó a llamar para hacer mi ampliación, tanto. ¿Cómo lo vas a acreditar? Pues con los registros de actuaciones que hay en la carpeta de investigación.
Luego se me ocurrió ir con mi asesora jurídica que está en el norte, pues tuve que pagar tanto de ida y de vuelta. Encargué a mi hijo porque pues no tengo quien lo cuide, es pequeño, le pagué a la nana, pues también yo todo eso les meto. Todo lo que provoca, en términos generales, todo lo que se provoca a consecuencia de ese hecho, hasta las copias yo las meto. Todo lo que se provoca es lo que es pagadero. Lo que dejaste de ganar es pagadero. Los medicamentos es pagadero. Entonces, bueno, incluso en un momento dado como asesor jurídico, si vas a acreditar tickets de notas médicas, no sé, bastantes situaciones, puedes solicitar un perito en contabilidad, independientemente que cada uno sabe hacer cuentas, puedes pedir un perito en contabilidad para que te haga la sumatoria de toda la reparación del daño. Ya para terminar, mis queridos compañeros, es un gusto estar con ustedes. Lamentablemente les estoy explicando muy rápido, pero espero que mis diapositivas les sirvan muy bien para que me vayan llevando el hilo de las ideas. Me di a la tarea ahora por satisfacción. Busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. Y bueno, para ejemplificar esta circunstancia, bajé la información de la sentencia de campo, más conocida como Campo Algodonero, en donde sentenciaron y obligaron a nuestro país a cumplir con estas medidas de satisfacción. Y estas, como ya dije, como busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas, obligaron al Estado mexicano a la publicación de la sentencia, al reconocimiento de responsabilidad internacional, una memoria de las víctimas por razón de género y además a tener un Día Nacional en memoria de las víctimas. Bueno, entonces por eso les hacía hincapié hace un momento que también dependiendo del delito va a ser las medidas que se puedan satisfacer de reparación de daño integral. Y la última que tenemos, la de medidas de no repetición. ¿Qué significan esto? Que buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufridos por la víctima no vuelva a ocurrir. Entonces, aquí les puse como ejemplo cuando se ponen en marcha las políticas de prevención de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, lo que ha sucedido en el metro, que ahora hicieron como política criminal en razón a los múltiples tocamientos de carácter sexual, o en esa tesitura en donde las víctimas eran mujeres, hacer la división de vagones, acá las mujeres y acá los hombres. Entonces, esas situaciones son medidas de no repetición, volviendo al tema dependiendo el ilícito en el cual nos encontramos. Y les puse también como ejemplo la sentencia de Campo Algodonero, precisamente de respecto a las garantías de no repetición, en donde piden ahí que sea una solicitud de política integral, protocolos, que se implementen programas de búsqueda y localización de personas desaparecidas en Chihuahua, que se confronten la información de genética de cuerpos, porque pues no tenemos un sistema que esté, pues sí, no que haya cuerpos desaparecidos y haya un solo, como en las películas, que hay un solo sistema que tenga todos los genes de las personas, de los cuerpos que han aparecido y se suban a ese sistema. Y entonces yo que busque a un familiar, vaya a ese sistema o vaya a esa institución y me saquen mi ADN y entonces de todos los que haya, los confronte con los que estén en ese sistema. Entonces, obvio no está hecho eso, pero obligaron al Estado mexicano que tome las medidas pertinentes para que se cumpla con la localización de las personas desaparecidas, en particular, como allá fue el evento del Campo Algodonero, pues en el estado de Chihuahua. Bueno, por el momento ya sería mi exposición respecto a las diapositivas. Les pido mil disculpas, de verdad, si me fui muy rápido, y espero que haya sido de su interés y los ejemplos les haya servido mucho. Y muy bien, desde hace rato levantó la mano el abogado Javier Olea. Adelante, por favor. Licenciado Javier. Sí, buenas noches, maestra. Excelente clase. Oiga, básicamente, yo soy de aquí de Acapulco, Guerrero. He observado por ahí que a veces el asesor jurídico particular para el Ministerio Público como que resulta un pequeño estorbo, como que no compaginan muy bien.
Yo quería dos cosas nada más preguntarle genéricamente. ¿Para qué fue creada la figura jurídica del asesor jurídico o por qué? ¿Por qué motivo? Y la otra, ¿cuáles son sus limitantes en sus funciones? Porque a veces hay límites, en toda función hay límites, ¿no? Las básicas, es todo, maestra. Y muchas gracias. Al contrario, Javier, qué gusto que desde Acapulco Guerrero, de por sí el maestro Víctor y su colegio tiene muchos visitantes de otros estados. Es un gusto que estés aquí. Gracias por tomarte el tiempo. Mira, yo creo que ¿para qué fue creado el asesor particular? Miren, recordemos que el Ministerio Público, la Fiscalía, ya es un órgano neutro. Antes llegaba la víctima y le ponía todas, bueno, se supone que le debería de poner todas las facilidades a la víctima y a quien dijera que le cometió el delito, él se lo cometió. Entonces recordemos que en este sistema ahora lo que se busca es que el fiscal sea un ente neutro. Tanto tiene la razón la víctima como tiene la razón el investigado. ¿Qué debo de hacer como fiscal? Acuérdate que incluso le quitaron la buena fe de sus diligencias. Entonces ya no tienen fe pública, perdón, me equivoqué de término, fe pública. ¿Qué deben de hacer? Hacer una investigación exhaustiva para determinar quién posiblemente esté diciendo la verdad. Y luego desde el tema posiblemente porque los únicos que van a saber lo que en realidad ocurrió fueron los que estuvieron en el lugar de los hechos. Entonces, considero que precisamente para eso se crea la figura del asesor jurídico, para que le den este tema de neutro al Ministerio Público y haya exclusivamente una persona que sí representa sus intereses y su convicción de que dice la verdad. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué limitantes tiene el asesor jurídico? Pues más bien, yo creo que me podría ir más sobre la reparación del daño. ¿Por qué? Porque con esta circunstancia que está ocurriendo, sí se van a unas reparaciones de daños bien excesivas. Hacen la representación de la víctima ya hasta que está judicializado el asunto. No sé, en etapa intermedia, por ponerte un ejemplo, 3 audiencias, y ya quieren decir que a la víctima por su representación le cobraron 60,000 pesos. Y quieren que el imputado les haga el pago de esos 60,000 del psicológico, de los viáticos, o sea, siento que ahí sí se están yendo a un extremo y abusando respecto a las circunstancias que acá es, bueno, que le tocan al imputado, ya sea para irse a un abreviado, para irse a una suspensión condicional o etcétera. Entonces, no hay limitantes más que si está fuera de la ley y no está establecido, podríamos pensar que esas son las limitantes. Y la otra, que si el defensor, sea público o particular, no sabe cómo defender los intereses de su representado y a todo le va a decir que sí a la asesoría, pues ahí ya no hay igualdad de circunstancias, pero no es por culpa de los interesados, es por culpa de los operadores que no están desempeñando sus funciones de manera adecuada. Esa es mi opinión personal, Javier. Sí, abogada Blanca Rosa, adelante, por favor. Gracias, maestro. Buenas noches. Excelente clase, maestra. Muy buenas noches. Yo tengo una pequeña duda, maestra. Usted acababa de decir que como asesores jurídicos podemos también nosotros velar por los derechos de las víctimas, pero me queda bueno, son un par de dudas, pero la primera sería eh, cuando se van a una suspensión condicional o a un acuerdo reparatorio, dice garantizar, creo que nos iba a decir algo porque creo que yo le entendí que iba a poner un ejemplo en el cual se pueda garantizar. ¿Por qué le digo eso? Porque en el Estado de México garantizar le toman así como que la palabra pagar el total. Como asesor jurídico, ¿cómo puedo yo, más bien, cómo sería esa parte de garantizar? Esa sería una cuestión. Y por cuanto hace al pago de la reparación del daño integral, maestra, también comentaba usted que hay ciertos delitos en los que no se puede
solicitar el pago de esa reparación del daño, o fue mi percepción la que no, a lo mejor está mal? Gracias, maestra. No, al contrario, yo te agradezco que te sirvas a expresar tus dudas, que también me hacen pensar a mí. Y bueno, mira, por lo que hace el acuerdo reparatorio, como lo sabes, el acuerdo reparatorio es un convenio entre las partes. No quiere decir que expresamente esté establecida esa reparación del daño en determinado ilícito. Y los acuerdos reparatorios tienen ciertos requisitos: que ocurra en delitos patrimoniales, que no ocurra violencia, en familiares no está establecido. Entonces, en fin, no necesariamente debe de acreditarse incluso una reparación del daño para acuerdo reparatorio, Blanquita. Te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, le robaron el celular a X persona porque se lo jalaron en el metro, no hubo violencia, ya se dio cuenta y vio quién fue. Lo detienen, se lo llevan, no hay violencia y es un delito patrimonial. Nos permite un acuerdo reparatorio. Ah, pero cuando le detuvieron, encontraron el celular y se le devolvió a la víctima desde sede ministerial. No hay acuerdo reparatorio si no acreditaron algo más. Pero acuérdate que es un convenio entre las partes. Entonces, ahí básicamente es eso. Dice la víctima, obviamente con su representante, el asesor jurídico, ok, se quieren unir a un acuerdo reparatorio, si procede. Nosotros, bueno, en este caso la víctima quiere un pago de, no sé, se me ocurre 6,000 pesos. En un solo pago, se lo dan en la audiencia, se lleva el acuerdo reparatorio. ¿Por qué le conviene al detenido? Porque no es antecedente penal, solamente se queda con el registro de que celebró un acuerdo reparatorio. Ajá. Entonces, no hay necesidad incluso de que, no es que no te entendí, hay garantizar. En el acuerdo reparatorio no garantiza. En el acuerdo reparatorio tienen que exhibir el monto total. Ahora, si existe una reparación del daño, tienen que exhibir la totalidad, a menos de que fueran, no sé, supongamos 50,000. Y la víctima dice, bueno, está bien, se autoriza el acuerdo reparatorio en este delito, y de aquí a que juntas los 50,000, yo la verdad, yo ya no quiero venir, me desgasto, ya me quiero olvidar del asunto. No me des 50, dame 35. Ah, bueno, 35. ¿A qué voy con esto, Blanquita? Que en el acuerdo reparatorio, acuérdate que es un convenio entre las partes. Salga perdiendo quien salga perdiendo, deben de estar los dos de acuerdo para que prospere. Ya sea que uno incluso abuse de la figura jurídica y pida mucho más, es un acuerdo. El juez no puede obligar, ni nadie puede obligar a la víctima que no pida tal cantidad. Ahora, de la suspensión condicional del proceso, la misma situación, solamente que ahí normalmente sí hay una situación ¿cómo se llama? De reparación de daño integral. O sea, no es así como que recuperó las cosas y si las recuperó, pues como asesor jurídico le pasa a subir al monto. O sea, recuperó a lo mejor, no sé, una violencia familiar. Se pelearon, nada más fueron groserías, salió con su daño psicoemocional, le devolvió las pertenencias de su casa o él se salió y le dejó la casa. Ahí puede proceder una suspensión condicional si la señora dijo, ah, pues ya gané, pero también quiero el carro. Si él autoriza una suspensión condicional, sí te regreso el carro, con tal de ya terminar este asunto. Okay. Entonces, la oposición fundada sería que la defensa diga, no, es que es algo excesivo, y ya el órgano jurisdiccional mediará las circunstancias, o incluso cuando están como que los dos quieren ganar y quieren obtener un lucro indebido, se puede decir, por parte de la víctima, lo que hace es que los mandan con autoridad mediadora para que haya una situación en donde platique con ellos y les haga ver los pros y los contras de alargar el asunto. Entonces, garantizar, no. Acuerdo reparatorio se paga luego. Suspensión condicional, lo mismo. Si a lo mejor te tiene que dar 100,000 y tú con tal de ya no desgastarte y que te paguen en un solo plazo y que no sean diferidos, para que no lo recibas en paguitos, también le puedes decir, o sea, a mí dame 80, pero los quiero ahorita, no me des los 100, pero ya ahorita, o sea, ya en la audiencia. No voy a autorizar diferidos. Con tal de ya no estarme desgastando, obtengo mi dinero, ya dirán por ahí cada quien con su golpe. Pero se queda también con el registro de la suspensión condicional del proceso. Ahora, te estaba yo comentando respecto a las diversas medidas para garantizar reparación del daño. Ya vimos que es restitución, rehabilitación, compensación, etc.
No en todos los delitos aplican los diferentes rubros. Depende de la naturaleza del evento delictivo. Entonces ya analizarás qué rubros abarca la reparación del daño y cuáles se aplican a tu delito. En compensación entran muchos, entran los medicamentos, los viáticos, o sea, muchos. En moral, al psicológico, materiales, lo que perdiste, ¿no? Lo que estuviste gastando de estar yendo y yendo. O sea, depende del rubro, ya será el ilícito que tú irás viendo cómo integras tu reparación del daño para que la infles. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, gracias a ti por tu atención. Rubén Mendoza, por favor. Muchas gracias, Víctor. Maestra, muchas felicidades por su excelente exposición. Yo le tengo dos preguntas. La primera, ¿qué pasa en una audiencia inicial cuando la víctima y obviamente la asesoría jurídica trae un criterio o una tesis o una hipótesis diferente a la que trae el Ministerio Público? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Es válida que que la víctima y el ofendido haga una clasificación diversa o una imputación diversa? ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Y la segunda pregunta que yo le haría, más, en los delitos de resultado formal, ¿de qué manera pueden ingresar a la sala de audiencias, a la mesa de litigación, la víctima y su asesor jurídico, por ejemplo, en una falsedad en declaraciones? ¿O no existe? Porque me ha tocado ver criterios de los jueces que dicen, no, aquí no hay víctima, la víctima es la sociedad. Oiga, pero es que la falsedad de declaraciones fue en un proceso, por decir, civil o inclusive en un penal, ¿no? ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones, licenciada? Maestra, muchas gracias. Te agradezco tus palabras tan halagadoras. Y bueno, te quiero comentar lo siguiente. Nunca he visto, ni no me imagino, sinceramente, que en una audiencia inicial salga el asesor y diga, así no fue, fue asado. ¿Por qué? A menos de que estén los registros de investigación. ¿Por qué? Porque en una audiencia inicial, sea con detenido o sin detenido, toda la información que se pone del conocimiento del juez de control deviene de la carpeta de investigación. Si te refieres a que más bien el ilícito que lleva al conocimiento del juez es otro y el asesor jurídico considera que es otro de más gravedad, simplemente ahí lo que considera tu servidora, por regla le van a dar uso de la voz al Ministerio Público en primer término. Si estamos en la situación del control de detención, bueno, ahí no habrá mayor problema porque lo que queremos, como cada quien representando sus intereses, me refiero al asesor y al Ministerio Público, es que se quede detenido, que se surta la figura jurídica de que se decreta de legal la detención. Más bien, ahí la contrariedad, quiero pensar, sería el momento de formular imputación, porque le haces saber los registros y datos de prueba que existen y asimismo le van a hacer saber quién depone en su contra y la clasificación jurídica. Y entonces, en ese sentido, yo lo que haría como asesora, si no estoy de acuerdo en esa clasificación, porque la que me conviene y la que yo insisto que es otra, al momento de aclaraciones o precisiones, ya ve usted que le piden a la defensa y a la asesoría, ¿sí? Entonces, digo, no me viene ahorita un ejemplo, si te viene a ti me lo haces saber, pero no me viene un ejemplo de cómo podríamos pelearnos por X delito, o debatir, que sería la pronunciación correcta, discúlpenme mi palabra, pero sí le pediría aclaración o precisión. Ya, llegó la aclaración o precisión que te conviene para que el juez vea que él está en un error. Ahora, al momento de la solicitud de la vinculación, supongamos, independientemente que hayan solicitado la duplicidad o no, aquí nos vamos a, lo que te inquieta es la vinculación. ¿Cómo va a quedar vinculado? ¿Como yo quiero o como él está pretendiendo? Cuando ya llegan al momento de la vinculación y de la petición,
haría ese argumento, así como es. Su señoría, una vez que solicité la aclaración respecto a tal circunstancia, usted puede verificar que efectivamente el Ministerio Público dijo esto. Asimismo, le quiero hacer saber que dentro de los registros de investigación y en particular lo que dijo la víctima en tal foja, ella estableció lo siguiente, digo, no te vas a leer todo porque ya ves que la oralidad y hay jueces que no les parece. Entonces te vas a ir a lo importante y me permito expresarle solamente de manera textual estos renglones para ejemplificar cómo está el asunto. Y ya, se los lees. Y luego si te vas a apoyar con otra situación, una pericia o algo, y no lo hizo saber el Ministerio Público, pues tú se la pones del conocimiento. Si la misma declaración del imputado incluso te apoya, digo, desde sede ministerial también se la hace. O sea, todo lo que te llene a ti como expectativa de lo que quieres demostrar, tú se lo haces saber al juez y así le vas a saber. Toda vez que usted es órgano técnico y de decisión y usted puede verificar con qué delito se va a vincular, a consideración de esta asesoría jurídica, se reúnen los extremos de tal tipo penal por esto, por esto, por esto y por esto. Esa sería mi postura respecto a esa pregunta que estás haciendo. No podríamos llegar al momento en que estamos en la mesa de litigación y te pongas así en secreto, ¿no? Antes de que empiece la audiencia duro y duro con el MP, que no lo diga así. Y lo otro, al final de cuentas no te conviene debatir en el control, porque recuerda que hay un acuerdo de retención. Y en ese acuerdo de retención ya hay una clasificación jurídica por la cual quedó retenido. Entonces, tú le expones al juez que está cometiendo un error, ¿qué va a decir el juez? Ah, sí, es cierto, ilegal detención, es cierto, hasta le estás ayudando al detenido. Primero brinca tu control de detención, después escuchas tu formulación de imputación, pides aclaraciones y precisiones para lo que es tu conveniencia, y en la vinculación a proceso no es que te pelees con el MP en el que no le das la razón, sino más bien le pides al juez que haga un análisis pormenorizado de determinados datos de prueba, porque a tu consideración más bien se reúne tal hipótesis legal. Ahora, recuerda que en la vinculación a proceso, no me viene a la mente la tesis o creo que hasta es jurisprudencia. En la vinculación a proceso, el juez sí puede llevar a cabo una clasificación diversa de la que le trae el Ministerio Público, siempre y cuando no se salga del título, por ejemplo, de delitos patrimoniales. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa también sería una situación que deberías de verificar si te conviene. Ahora, por otro lado, digo, yo sé tu inquietud que a veces sabemos que tenemos la razón y no sabemos cómo hacerla ver o cómo nos van a, cómo lo vamos a demostrar para que nos hagan caso, ¿me entiendes? Entonces, en un momento dado, verificar cuáles son los riesgos de que tú expongas tal información, porque ahí nada más estamos ante una etapa procedimental, pero le podemos ir componiendo, podemos ir incorporando en la etapa de investigación complementaria otros datos de prueba que en su momento nos van a apoyar para la presentación de la acusación y ya verificarlo con posterioridad ante el Ministerio Público. Entonces yo siento que más bien sería riesgoso porque pones en duda respecto a la veracidad de la investigación del asunto y bueno, se puede provocar que más bien el otro se vaya muy contento, el detenido. Esa es mi apreciación. Y la otra que me dijiste, ¿me puedes repetir la pregunta? Me perdí un poco. Y en los delitos de resultado formal, bueno, me reza un poquito al cuestionamiento anterior, ¿no? A veces nos encontramos en situaciones que el Ministerio Público quiere favorecer al imputado. Así es. Un caso concreto, ¿no? Servidores públicos. Le quiere ayudar. Ahí viene una contradicción muy fuerte. Tú tienes otra opción y se lo haces saber al juez, ¿no? Y ese sería el ejemplo. Pero la otra parte que yo le preguntaba, maestra, era en los delitos de resultado formal. ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con el ofendido? ¿Cómo llegas a la mesa de litigación para esa situación, no? Ha habido delitos, sobre la marcha todos vamos aprendiendo, compañero Rubén. Hay delitos en donde el juez no acepta que hay víctimas y dices que la víctima es la sociedad, ¿sí? Pero dependiendo cómo esté tu situación, podemos considerar víctimas indirectas.
Y tan es así que ya les puse de manifiesto en dónde están establecidas y por algo están, por algo el legislador las consideró. En ese sentido, se me ocurre un encubrimiento por receptación, que a veces no quieren dejar que la víctima indirecta, es decir, quien era dueño del vehículo, por ponerte ejemplo del clásico del vehículo, que entre a audiencia o uso de documento falso. Entonces, no sé, hay por ahí una persona que cometió muchos ilícitos en el registro público de la propiedad porque ponía sellos, ponía nombres de otros dueños y en fin, tiene pero muchas carpetas ya judicializadas. Y a veces, precisamente porque utilizaba los sellos y cuantos actos te imagines en razón a su cargo, nunca le mandaban a llamar a las víctimas indirectas, es decir, quiénes fueron en realidad propietarios de estos inmuebles que se vieron incluso grabados, vendidos, revendidos, no sé, X. Y no mandaban a llamar a las víctimas indirectas hasta que de pronto, digo, con el debido respeto que se merecen cualquier operador del SEMA, alguien de la audiencia, no vamos a decir quién, alguien de la audiencia se dio cuenta que existían víctimas indirectas. Y no avanzaban de la etapa porque estaban que quiénes son y que, a ver, MP, investigate. No, pero pues es que son un buen, pues dame todo, no subiste esa información para poderlas requerir. Entonces, más bien yo creo, compañero, aparte de que cuando no te dejan integrarte como víctima, hay recursos. Luego los órganos jurisdiccionales no conocen el asunto, ellos nada más saben que llegaron y se sentaron en la mesa de litigación hasta que ya escucha la audiencia. Pero ¿qué tal si tu víctima indirecta tenía interés de estar ahí sentada y tú nombrarte como asesor, por supuesto? Entonces, si no te dejan, pues antes, bueno, obviamente antes de esperar al recurso, promover, es que desde sede ministerial no me dejan intervenir. Promover, se va a generar una audiencia y lo sé porque tengo información de tal carpeta de investigación, así, y le pongo del conocimiento ciertos antecedentes en donde deseo que me permitan el día que se sirva a generar y le proporciono de una vez los datos generales, tanto de mi persona como asesor como de mi representada, para que nos mande a notificar el día que se genere esa audiencia. ¿Y qué va a pasar si no te mandan a notificar tan siquiera para que te presentes, expongas y el juez en una somera explicación diga te quedas o te sales? ¿Qué pueden provocar? Violación a derechos humanos, porque no están permitiendo que la víctima indirecta intervenga y tú ya viste por aviso. Entonces, esa sería una digo, nunca me ha pasado, pero vengo razonando tus circunstancias, sería una de mis maneras de proceder. Y ya pues después los recursos, es como que para rápido, ¿me entiendes? Bueno, y si desde sede ministerial te pretendes nombrar y pretendes que tu víctima la tengan como víctima indirecta, por seguir con ese ejemplo, tenemos el 258. Muchas gracias, maestra. Al contrario, gracias a ti porque también me haces pensar con tus ejemplos. Sí, finalmente terminamos con el zorro viajero. Adelante, por favor. Muy buenas noches, maestra, excelente y muy completa su ponencia. Maestra, mire, yo no me dedico a la asesoría jurídica, generalmente me dedico a las defensas, pero me surgió una duda con respecto a la víctima potencial cuando quiere, para que busque la reparación del daño, cuando pone, por ejemplo, ya ven hay muchos videos en los cuales se ve que un motociclista con dos personas se bajan y tratan de asaltar a una persona y viene alguien y les echa el carro encima. A muchos se nos llama la atención y los palomeamos, ¿no? Que decimos que qué bueno, ¿no? Y me surgió la duda ahorita, ¿no? ¿Cómo puedo reparar el daño? O sea, ¿cómo le puede hacer esa víctima potencial para que pueda ser reparado su vehículo? Porque los dejan bien, bien golpeados, ¿no? En la carpeta de investigación se hacen los avalúos y se tiene que llegar hasta la audiencia de individualización de sanciones para que le reparen el daño, o se tiene que ir por la vía civil. Muy amable, gracias, espero haberme dado a entender. Gracias, Por supuesto que sí. Bueno, en primer término, recordemos que los daños
deben ser ocasionados de manera dolosa para que sean considerados delito. Pero como ahorita nos vamos a trasladar a que son víctimas potenciales, precisamente con el ejemplo que pusiste, en el sentido de que ayudaron a una víctima y pues ahora sí que le dio a los rateros, ¿no? Derribó a los rateros. Formalmente, desde carpeta de investigación, que esa pues se puede decir que más bien va a surgir porque llega un apoyo policíaco, normalmente no es que vayan las víctimas solitas y la inicien, ¿no? Entonces, normalmente cuando se vuelve muy aparatoso en vía pública y eso, pues alguien le llama a la patrulla. Llega la patrulla, si llegan a asegurar a esta persona que quería robar, dentro de las diligencias, bueno, obviamente el primer respondiente, el policía primer respondiente, pues tiene que preguntar qué pasó, por qué están dañados los vehículos, o por qué está tirada, por ponerte ejemplo, la motocicleta en donde estaban robando, pues ya le van a explicar al motociclista y él que está obligado a hacer, a llevarse a víctima, a las personas detenidas, a hacer una solicitud de acompañamiento a los testigos y obviamente decirles, oiga, está lesionado, está dañado su vehículo, usted tiene que ir también a rendir su entrevista para que le respondan por esos daños. Ahora te voy a ser muy honesta, zorro viajero. Cuando ya pasamos a la etapa de judicialización, es decir, cuando el asunto ya se pone del conocimiento de un juez, no necesariamente las personas detenidas pagan la reparación del daño, porque no tienen, porque se dedican a robar y no tienen familiares que les respalden con el apoyo de ese pago de dinero. ¿Qué sucede? Aparte de que hay figuras jurídicas que no lo permiten, si no tienen dinero, pues no van a llevar ni un acuerdo reparatorio, siendo el caso de determinados delitos, no van a llevar su suspensión condicional, a menos de que la víctima, porque ha habido violencias familiares, que la víctima dice, está bien, ya entendí lo que es la suspensión, no deja de ser mi hijo, por decir, o mi expareja, o el papá de mis hijos, no quiero que me pague. Así lo dicen, ya no quiero que me pague, ya que salga. Entonces, en suspensiones condicionales, hay gente que aún así, aunque sí quieran su cantidad, las víctimas no tienen para pagar. Se sigue el proceso, llegamos a etapa intermedia, a abreviado, posiblemente les convenga un abreviado por la penalidad que les ofrecen, pero si tampoco tienen para pagar, no se autoriza el abreviado porque hay una oposición fundada por parte del asesor. Se va a juicio, o sea, hay asuntos que nada más por falta de pago se va a juicio. Bueno, en este caso a jueces, a ministerios públicos, no les gusta irse a juicio porque es provocarse más trabajo y que va a haber en determinado momento una sentencia. Entonces no creas que necesariamente porque alguien cometió el delito, los daños, esto en un momento dado van a ser pagaderos. Entonces sí son víctimas potenciales, sí se manda el perito evaluador, se manda el de fotografía, se manda el de tránsito terrestre, todos los peritos que intervienen para ese tipo de situaciones, a verificar que efectivamente los hechos son como los están narrando, tan es así que por eso está dañado y por eso se le causó unos daños de tal cantidad, evaluados por el perito en la materia. Entonces, sí es solamente que él diga, yo no quiero ir, yo me quiero quedar con mi golpe. Pero si él lesionó al detenido, ahí también te voy a decir otra cosa, si él le provocó una lesión de importancia al detenido, porque se supone que lo arrolló, lo lesionó, si es de gravedad, también se van a llevar a la persona que causó esas lesiones, lo que se aclara las circunstancias. Y se acredita a lo mejor una legítima defensa. Entonces, también formalmente eso, o sea, lo que corresponde es que se lleven a la persona que arrolló a los delincuentes. Si les causó unas lesiones pues, de naturaleza, pues que tienen que, no pueden llevar a unos detenidos así. ¿Qué pasó con el que los lesionó si casi pierde un pie? Los dejé ir. Mientras son, dirían por ahí los mexicanos, mientras son peras o son manzanas, vámonos todos. Entonces no necesariamente se paga. ¿Para qué yo acredito muchas cantidades? O sea, como asesora pública, ¿por qué les acredito viáticos? ¿Por qué les acredito medicamentos? ¿Por qué les acredito hasta cuando cuidaron al niño y eso? Porque eso es ponerle más obstáculos a los detenidos. Porque si te pagan tu reparación del daño, ellos se pueden ir a un abreviado y pueden alcanzar una libertad a corto tiempo. Entonces no se me hace, desde mi personalidad y mi forma de pensar, no se me hace prudente, no se me hace justo que una persona que ande delinquiendo salga tan fácil solamente porque se recuperó el celular y ya no hay reparación del daño. Bueno, sí, pero te falta el psicológico, te falta esto, te falta el otro.
Sinceramente es para ponerle más obstáculos a las personas detenidas y que les cueste trabajo salir, o mínimo que les duela estar cometiendo ilícitos y no piensen que pueden estar robando cada rato porque salen bien fácil. Digo, con el perdón de mis expresiones, pero esa es mi tesitura, mi manera de pensar, y cada cabeza es un mundo, ¿no? Perfecto, maestro, gracias, Ya me desmotivó. Me iba a aventar unos ahí en San Cristóbal, hay muchos motonetos. No, el carro no importa, ¿no? Pero bueno, pero volviendo Van al a victimizar. supuesto. Ajá. No, siga usted mejor, siga, complete su. No, pero victimizar y van a decir que tú al propósito los querías privar de la vida. Un vengador Es muy anónimo, riesgoso, ¿ah? ¿no? No es bueno, ¿ah? Gracias, muy amable, por su tiempo. Gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias, maestra Gabriela, ha sido muy generosa, ya son casi las 2 horas. Fue una excelente exposición, en muy poco tiempo Muy a abarcaste gusto, muchos temas. el tiempo nos come, y espero de todo corazón que lo que les expuse, lo que hice de corazón a toda velocidad, porque pues también tengo mis actividades personales, les haya servido de algo, hayan entendido, les haya motivado para seguir aprendiendo y seguir viendo que hay situaciones que son fáciles de encontrar, nada más que a veces no tenemos el tiempo para estar buscando. Les quiero compartir nada más de rápido, si quieren anotar unas tesis. Precisamente esta situación que comentó hace un momento un compañero, que porque si no lo consideraban víctima a alguien, es una tesis con registro digital 20, 27, 28, 7, es una tesis aislada que a determinadas personas en feminicidios sí se les debe reconocer la calidad de víctimas indirectas, y otro de víctimas directas e indirectas, y lo que comentamos de la violación a derechos humanos. Esta otra es un registro digital 20, 157, 66. También es una aislada para que le den una leída, y bueno, por el momento es lo único que puedo aportarles. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos por concluida esta sesión. Maestra, Sí, diga, a ver si abogado Alejandro. a ver si pudiera repetir la maestra la última tesis, no la capté bien. Sí, por supuesto, estoy para servirte. Es la 20, 157, 66. Gracias, maestra. Digo, los digo así cortos, se me hace más fácil así. Gracias, maestra. Bueno, pues muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo miércoles con algún tema de interés en materia penal, procesal penal o de amparo penal. Que tengan una excelente noche a todos. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, estuve muy a gusto, y en verdad le doy las gracias al maestro Víctor y a su colegio. Me llena de gratitud ser considerada para exponer mis ideas, mi experiencia, y sobre todo porque todos estamos aprendiendo. Es difícil ser abogado, sinceramente es difícil. Yo he litigado, de hecho, no es tan fácil, pero nos hace a veces falta más bien tiempo para llenarnos de tanto, tanto, tanto conocimiento que hay. Les agradezco y que tengan buena noche. Gracias, maestra, le agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, maestra. Excelente ponencia. Ay, gracias. Muchas gracias, excelente ponencia, de verdad. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestro Víctor. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente ponencia.